¿cómo están? Una vez más bienvenidos al canal. Yo soy Emma y el día de hoy vamos a aprender cómo patronar correctamente el trazo del talle de dama. La mayoría de las personas que quisieran aprender a patronar quieren siempre empezar por la parte superior, entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Para que la práctica sea más fácil para mí y poderles enseñar un poco mejor, voy a utilizar este maniquí. Es una escala de 1:5, es decir, un 50% de reducción. Y voy a utilizar una cinta métrica que igual tiene un 50% de reducción. Que esta yo la hice de papel, por eso se ve medio durita, pero es con lo que voy a apoyarme para empezar a mostrarles cómo tomar las medidas. Para poder patronar de manera correcta, la base siempre van a ser la toma de medidas correctamente. Entonces para ello vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer primero es ubicar la cintura de nuestro cliente o la persona a la que le vamos a hacer la prenda. ¿Cómo identificamos esta parte? Pues si se dan cuenta es la parte más angosta de lo que viene siendo el tronco de nuestro cuerpo. En el caso del maniquí se puede ver a simple vista y podríamos decir que es en esta parte. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que son un poquito llenitas o más gorditas y que no se les alcanza a distinguir la cintura? Pues muy fácil, vamos a decirle a nuestro cliente que estire su brazo para ver en dónde queda el doblez de su codo. Es decir, no sé si se han dado cuenta que nosotros hacemos o tenemos un pliegue para pues poder doblar el brazo. Y entonces a donde llega el codo es donde vamos a partir como línea de cintura. Esta sería una opción en caso de que la persona esté muy llenita y no se le distinga su cintura. Hay muchas personas que te llegan a decir, ay no, es que mi cintura está acá o está acá. Para no entrar en discusión, vamos a decirle sí, pero también déjeme tomar la medida que yo considero que es su cintura por cualquier cosa, porque muchas personas nunca no saben dónde está su cintura. Una vez que tenemos identificado dónde está la cintura, vamos a amarrar o a colocar un lazo, de preferencia de color vistoso, para que podamos identificarlo a simple vista. Ya que tenemos colocado este lazo en donde consideramos que es su cintura, entonces vamos a empezar a tomar las medidas. Yo normalmente comienzo con los contornos, pero ya es a gusto y comodidad de cada quien. El orden que yo les voy a dar es como, digamos, el más cómodo tanto para el cliente como para ti. La primera medida que yo suelo tomar es el contorno de cuello, y lo que normalmente hago es ponerme a las espaldas de mi cliente. Entonces yo voy a irme por esta parte. Si me preguntas qué tan apretado el lazo, pues nada más que no se le caiga a la persona. Tampoco lo queremos que esté sujeto así súper apretado, nada más que esté sujeto a la línea que desde la cintura y que no se nos mueva. Con esto ya es suficiente. Entonces yo tomo a mi cliente de espaldas y entonces empiezo a tomarles la medida. Conforme voy tomando las medidas las voy anotando. Entonces voy a empezar con lo que será el contorno de cuello. Yo voy a tomarla de esta forma, rodeando el cuello por completo hasta la parte de atrás. En mi caso tiene 34 centímetros de contorno cuello. Ahora aquí por ejemplo voy a pasar la cinta y tomar la medida justa, porque estamos trabajando a escala. Pero ¿qué pasa en el cuerpo real? Si por ejemplo yo rodeo a la persona, normalmente debo dejar un dedo en la parte de adentro de la cinta. No sé si llega a ver. ¿Por qué? Porque si lo hago muy justo, o sea, no voy a dejar ni que el cuerpo respire. Y es donde a lo que voy, se deja esta como pequeña holgura, porque el cuerpo se mueve, el cuerpo respira. Entonces, pues al respirar generamos ciertos movimientos. Entonces, pues es mejor dejarle un poquito de afloje. No es como tal afloje, es como una holgurita que le estamos dando. Recuerden que ahorita vamos a sacar nada más lo que es el talle del cuerpo, sin aflojes y sin nada. ¿Por qué? Porque queremos primero sacar cómo es nuestro cuerpo, y sobre eso entonces ya podemos hacer transformaciones para poder hacer prendas. Ahorita solo estamos sacando nuestro cuerpo en papel. Más adelante lo van a entender si es que en este momento no se entiende o todavía no tienen idea de a lo que vamos a llegar. Teniendo el contorno cuello, me voy a pasar al contorno busto. Aquí se los voy a poner de lado para que me entiendan un poquito mejor, pero tenemos que pasar por la parte más prominente de lo que sería el busto. A mí me da una medida de 81.5 de contorno busto. 81.5. Me paso a la cintura. Recuerden que yo en realidad estoy trabajando de espaldas, pero se los puse de perfil para que vieran por dónde se toma la medida. La parte de la cintura la tomamos así. En este caso tiene 73 centímetros de cintura. Me voy con el contorno de cadera. Igual los pongo de lado para que vean dónde tiene que pasar mi cinta. En este caso, para el contorno de cadera es la parte más prominente de lo que es el glúteo. En este caso tiene 94.5. Normalmente esta medida no la vamos a usar todavía porque es para cuando queremos hacer vestidos, pero aún así se las enseño a tomar por si más adelante quisieran hacer algún vestido. Ahora, hay personas que tienen mucho vientre en la parte de adelante, entonces pues hay que tomar también en cuenta esa parte si es muy prominente, dependiendo dónde está su
su parte más abultadita. Normalmente en las mujeres es en esta parte, pero si se dan cuenta que luego tenemos mucho vientre, mucha pancita y nuestro glúteo está hasta acá. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es tomar la cinta y medirlo de manera sesgada, como aquí hacia arriba, o sea, aquí voy a tomar la cinta como si la estuviera midiendo así, tomando la parte del vientre más abultada y la parte del glúteo más prominente también. Bueno, digamos que ya trabajé con mi cliente de espaldas, yo tengo que estar girando alrededor del cliente o de la persona y no al revés, entonces nada más para que lo consideren. Vamos a seguir con la parte de las alturas y las separaciones. En este caso me voy a ir frente a mi cliente y le voy a tomar lo que es la medida de altura de busto. En este caso, desde donde termina el cuello y empieza el hombro, abajo a donde está la parte más prominente del busto. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, pues es que es a la altura del pezón, pero no siempre la altura del pezón es la parte más alta del busto. Muchas veces, sobre todo cuando pues las mujeres tenemos muchos cambios en nuestro cuerpo y si llegamos a ser madres o la edad X o Y cosa, el pezón se tiende a bajar. Y eso no es malo, solamente es que así funciona el cuerpo. Entonces no vamos a considerar el pezón porque les digo, a veces se baja y la altura más alta del busto queda más arriba. Entonces no siempre es donde esté el pezón, es donde está la parte más prominente del busto, ¿ok? Entonces voy a tomar mi cinta desde donde empieza el hombro hasta la parte más alta. En este caso sería 24. 24 viene siendo la altura de mi busto. Vamos ahora a tomar el largo talle. El largo talle es hasta donde está mi cintura. Recuerden que el cuerpo así lo vamos a dividir. Si no lo dije en un principio, se divide en parte superior y parte inferior. O en esta clase solo vamos a trabajar la parte superior, lo que viene siendo el talle. Esto viene siendo el talle, donde está la línea de la cintura. Entonces el largo talle delantero lo vamos a tomar igual, desde donde empieza el hombro, pasando por el busto y hasta la parte de la cintura. En este caso me da unos 40 centímetros, 39.5, pero lo vamos a dejar en 40. Y vamos a hacer lo mismo por la parte de atrás para sacar el largo talle espalda, donde empieza el hombro hacia abajo, hasta donde está nuestra línea de cintura. 38 la altura, el largo talle espalda. Ahora nos vamos a ir por la parte de la separación de busto. Vamos a tomar aquí igual, tomando en cuenta las partes más prominentes, y en este caso una separación de 18 centímetros. En teoría son las medidas que se toman para sacar el talle, omitiendo la parte del contorno de cadera, porque hasta aquí no vamos a llegar. Aquí yo se las agregué por si después ustedes quisieran partir de ahí y después veamos transformación para blusa o para vestido. De una vez les voy a compartir también cómo se saca la parte de la altura de la cadera, que viene siendo, si vemos a nuestro cliente de perfil, pues tomando en cuenta la parte más prominente de su glúteo, y lo colocamos desde la cintura hasta donde llega la parte más prominente, que sería 19 centímetros, que sería la altura de cadera. Esa es una medida extra, pero no la vamos a utilizar de momento como tal. Y bueno, ahora que ya sabemos cómo tomar las medidas, vamos a pasar entonces al papel. Bueno, ya estamos aquí sobre papel, en donde vamos a trazar nuestro patrón, y lo primero que vamos a hacer es que en el papel que tú manejes, yo te recomiendo utilizar papel bond o papel revolución, que es el más común, y vamos a trazar un ángulo de 90 grados sin que tengamos un límite, nada más ahí pues más o menos calcular como que será tal vez unos 30 centímetros por unos 50 centímetros, y eso es como un aproximadamente, no quiere decir que sean unas medidas fijas. Vamos a estar utilizando regla, escuadra y nuestra regla curva francesa. En este caso, como yo voy a trabajar a escala, yo voy a trabajar con la parte interna para que no salga tan pronunciada mi curva. Voy a estar utilizando mi cinta métrica a escala porque lo vamos a hacer a escala, como les había comentado en un principio. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. A nuestro vértice le vamos a llamar punto cero, que es donde va a partir todas nuestras anotaciones. Y vamos a empezar trazando las medidas verticales para después así estar sacando nuestras medidas horizontales. También no olvidé mencionarlo, pero tenemos que tener calculadora a la mano. En este caso yo la tengo aquí a un lado, porque vamos a hacer algunas operaciones. Entonces, desde el vértice o desde nuestro punto cero hacia abajo, vamos a bajar 2 centímetros sobre la línea vertical. Esto es una medida estándar, no es una medida que normalmente la calculamos, es una medida estándar. Voy a numerar mis apuntes para que ustedes vayan viendo. Este es el trazo número 1. Ahora recuerden que sacamos nuestro largo talle espalda. Nuestro largo talle espalda medía 38 centímetros. A eso le vamos a sacar la mitad, 38 entre 2.
que vendrían siendo 19, pero esta medida la vamos a tomar desde el punto número 1, no desde el punto 0. Entonces desde el punto número 1 hacia abajo vamos a marcar a donde nos indique 19 centímetros en este caso. Sería nuestro punto número 2. Ahora vamos a trazar nuestro largo espalda, pero ahora sí desde el vértice. Desde el vértice, y nos había dado una medida de 38 centímetros, entonces vamos a hacer una línea, una marca. Se me pasó comentarles, pero para este método yo lo que hago es primero trazar la espalda y después el delantero. Entonces lo que estamos trazando en este momento es la espalda. Ya que tenemos estas medidas, vamos a escuadrarlas. La parte de la línea número 1 o la marca número 1 no la voy a escuadrar hasta acá, solamente un cachito. Y lo demás sí lo voy a escuadrar sin una medida fija. En este caso yo voy a utilizar mi regla graduadora, pero puedes utilizar tu escuadra. No tengo una escuadra pequeña, entonces por eso es que estoy utilizando la regla. Voy a trazar desde vértice sobre horizontal un sexto de contorno de cuello. En este caso voy a agarrar mi calculadora. Nuestro contorno de cuello nos había quedado en 34 centímetros entre 6. 5.6. Esa medida la vamos a trasladar sobre esta línea. Este sería el número 4. Entonces aquí les voy a hacer la nota para que se acuerden. Un sexto de cuello, que viene siendo el doble de pi. Por si luego dicen, ¿por qué entre 6? Porque es el doble de pi. El pi es 3.14 y pues si lo multiplicamos por 2 y lo redondeamos quedaría en 6. Bueno, nos vamos a pasar a trabajar a la línea número 2, que esta viene siendo la línea de sisa. Voy a anotarles para que aquí no se les haga muy difícil. Línea de sisa. Y esta es la línea de cintura. Voy entonces sobre esta línea del punto 0, voy a seguir trabajando y voy aquí a marcar lo que sería la mitad del ancho espalda. Una regla básica que tienen que saber: los contornos se dividen entre 4, los anchos se dividen entre 2 y los largos pasan tal cual. Es una regla básica, no siempre aplica, pero normalmente así se trabaja. Estamos trabajando con una cuarta parte del cuerpo, no estamos trabajando con todo. Si tenemos la mitad de la espalda, al desdoblar pues ya nos quedamos con la espalda completa. Lo mismo pasa con la parte del delantero. Trazamos nada más la mitad del delantero, que viene siendo un cuarto del total de nuestro cuerpo, desdoblamos y se volvería la mitad. Espero estar dándome a entender, pero digamos aquí está nuestro cuerpo, ¿no? Digamos aquí está como va a ser el talle de nuestro cuerpo. Entonces nosotros estamos sacando esta parte que viene siendo un cuarto total de nuestro entero, que viene siendo el cuerpo, porque este es el delantero y la espalda pues es más o menos así. Entonces para ambos casos vamos a trabajar solamente la mitad, es decir, un cuarto y un cuarto. Es por eso que los contornos se dividen en 4 y los anchos, que vienen siendo de aquí para acá, se dividen a la mitad. Espero que hasta aquí quede claro, porque esto se me pasó comentado desde un principio, pero así es como funciona. Es cuestión de no trabajar de más, sino nada más una cuarta parte para que lo demás solo sea desdoblar y entonces nos quede todo el cuerpo completo. Pero bueno, ya resuelta esta parte, vamos entonces a marcar lo que es la mitad de ancho espalda sobre nuestra línea del punto 0. Acabo de recordar que el ancho espalda no se lo saqué hace un momento, pero viene siendo desde donde empieza el brazo y termina el hombro. Esta es la medida que se toma para el ancho espalda. Yo lo que hago es pasar la cinta sobre como el huesito que se hace aquí, y muchos lo que hacen es trazarlo derecho. Eso ya es cuestión de métodos. El método que yo les estoy mostrando en este momento a mí me funciona: poner la cinta, pasarla por la curvita que se hace del cuello, o sea, no hacerlo así recto, sino algo así, y es la que a mí me funciona. En este caso tiene 31 centímetros mi ancho espalda. Entonces, si tiene 31 centímetros mi ancho espalda, esa medida la voy a sacar, la voy a dividir entre 2 y me da 15.5. Este número 5 lo voy a escuadrar hasta la línea de sisa. Espero no estarlos revolviendo. Disculpen que se me olvidó sacarles la medida anterior, la medida del ancho espalda. Pero ya entonces escuadramos esta línea hasta aquí, hasta donde es la línea de la sisa. Vamos a sacar un cuarto de contorno busto. Nuestro contorno busto nos dio una medida de 81.5 para el maniquí y lo vamos a dividir entre 4 y nos da una medida de 20.37. Aquí voy a dejarlo así como está porque no tengo decimales no tengo milímetros en mi cinta métrica.
entonces solo voy a marcar aquí los 20 centímetros, que sería aquí el número 6. Y vamos a trazar un cuarto de contorno cintura en la línea de cintura. La cintura nos dio 73, me parece, 73. Entre 4 serían 18.25. Lo voy a dejar, solo en este caso lo voy a dejar en 18. Ya en si trabajas en medidas reales, pues lo mejor es dejarlo a las medidas exactas. Pero como estoy a escala, no puedo como calcular mucho las decimales. Bueno, esta es la medida de nuestra cintura, pero le vamos a agregar 3 centímetros porque normalmente se les hace una pinza aquí en la parte de la cintura, desde la medida hacia afuera, unos 3 centímetros, porque vamos a hacer una pinza. Bueno, ya que tenemos estas marcas, vamos a trabajar sobre esta línea y vamos a bajar 4 centímetros. Yo sé que se ve un poquito revoltoso, pero esto es el patronaje. Aquí yo bajo normalmente 3.5 centímetros para espalda. Si quieren, aquí se los anoto. 3.5 centímetros y sería nuestro punto 9. Ahora, del punto 9 hasta línea de sisa, vamos a medir y vamos a sacar la mitad. En este caso, viene siendo 9 centímetros. Ahora, esta mitad, aquí les voy a poner que esto es mitad, mitad. Nos vamos a meter 1 centímetro. Voy a escuadrar hacia adentro 1 centímetro. Aquí hacia adentro 1 centímetro. Ahora sí, es momento de empezar a unir este rompecabezas. Recuerden, primero trazamos nuestro ángulo de 90 grados, desde punto 0 bajamos su cuello, luego línea de sisa y luego que viene siendo la mitad de largo espalda a partir del número 1, y luego medimos hasta acá el largo talle, nos vamos para acá 1/6 de cuello, mitad de ancho espalda, si quieren aquí una vez escuadramos, y 1/4 de contorno busto, 1/4 de contorno cintura más 3 centímetros, y de aquí bajamos 3.5 y de aquí a acá sacamos la mitad. Y ahora sí vamos con nuestra regla curva francesa. Con esta parte ustedes van a trazar el cuello. Yo lo voy a hacer con la parte de adentro porque, como les dije, estoy trabajando a escala y a donde me quede mejor la curvita. La parte de acá yo la escuadro para que no me quede, porque normalmente algunas veces lo que hacen es que, por ejemplo, este es el cuello, lo trazan aquí muy curvo, entonces cuando lo desdoblan les va a quedar así en vez de que les quede así bien parejito. Por eso es que yo les sugiero primero hacer una línea recta y entonces ya después hacer la curva. Aquí la llevé demasiado hacia afuera, pero solamente tiene que ser un poquito para que me sirva de guía. Ay, medio se los borré, pero creo que no se pudo borrar. Voy a unir la parte de lo que es el hombro. Voy a hacer la curva para lo que es la sisa. Ustedes lo van a hacer con la parte de aquí afuera, empezando por la parte más plana, pero yo lo voy a hacer por la parte de adentro. De aquí a aquí yo utilizo la parte más plana. Y de ahí recorro mi regla, que en este caso ustedes van a usar la de afuera, y acomodo para terminar la curva. Traten de que se vea como si fuera un solo trazo. Ahora voy a unir esta línea con la línea de la pinza. Se dan cuenta, se recorre un poco, pero lo vamos a cerrar, entonces de aquí no se tienen que preocupar. Ahora, desde acá hasta acá voy a sacar la mitad para que pueda trazar el lugar de la pinza. Voy a escuadrar hacia arriba, hacia la línea de sisa. Me voy a bajar unos 4 centímetros aquí. Y estos 3 centímetros que de aquí los voy a dividir acá, dividiendo 1.5 y 1.5. O sea, 1.5 para un lado y los 1.5 para el otro, y los voy a unir con este punto. De esta manera. Cuando cierre esto se ve medio raro, pero va a cerrar. Ya casi acabamos. Ya solamente por último vamos a tomar la medida del hombro. Vamos a tomar nuestra cinta métrica o nuestra regla y voy a medirlo. En mi caso mide 10.5 centímetros y lo voy a poner en rojo para que ustedes se acuerden que estas medidas se tienen que considerar en el delantero. Y voy a medir cuánto mide de aquí a donde está mi punto de cintura, del cuarto de cintura, sin el aumento de la pinza, de aquí a acá. Voy a trazar una línea en color rojo punteada, que es la que voy a medir de aquí hacia acá, y me da una medida de 17 centímetros. Estas son medidas clave para el delantero que después vamos a pasar. Entonces aquí sería nuestro básico de espalda. Ya tenemos el talle de espalda y siempre tenemos que trazar una línea que nos indique el hilo de la tela, porque así es como se van a posicionar nuestros patrones en la tela. Normalmente se les traza a 2 pulgadas del borde y yo aquí lo voy a dar a 1 centímetro desde arriba hasta abajo.
y esto iría a doblez de tela y ya quedaría nuestro talle de espalda. Vamos a pasar ahora al talle del delantero. Ahora vamos a trabajar con la parte del delantero, pero yo lo que hago es trazar mi ángulo del lado, o sea, del lado derecho, como para trabajar de derecha a izquierda. Lo hago más que nada cuando las personas son principiantes y para como identificar el delantero y la espalda de manera más fácil, pero esto es meramente opcional. Si quieres tú puedes trazarlo con el mismo ángulo con el que trazaste la espalda, partiendo desde izquierda a derecha, pero pues ya sería cuestión de que siguiera los pasos pero hacia este lado. Al igual que en el anterior, vamos a tratar a partir de nuestro punto cero, que sería el vértice, y desde aquí hacia abajo vamos a trazar una sexta de nuestro contorno de cuello, que en este caso son 5.6, pero lo voy a dejar en 5.5 porque recuerden que yo estoy trabajando a escala. Ustedes sí tienen que respetar la medida que les dije. El número 1. Ahora vamos a trazar la mitad de nuestro largo talle delantero. Recuerden que en la espalda lo que hicimos es trazar la mitad del largo talle de la espalda sobre la línea que trazamos para el cuello. Pues en el delantero no funciona así, vamos a hacerlo desde el punto 0. Para nuestro largo talle delantero tenemos 40 centímetros, la mitad serían 20. Recuerden que desde el vértice, desde el punto 0, ahí mismo voy a sacar de una vez lo que es la altura del busto, que en este caso fueron 24 centímetros, y nuestro largo talle delantero total, que vendrían siendo 40 centímetros. Y entonces ya tenemos estas líneas con las que vamos a trabajar. Esta sería la número 2, 3 y 4. Para que se entienda un poco mejor, esta sería el cuello, esta sería la sisa, esta sería la línea del busto y la línea de cintura. Ahora vamos a escuadrar cada una de estas líneas. Ya que tenemos nuestras líneas marcadas, vamos a partir de nuevo de la línea punto 0 y vamos a trazar también un sexto de contorno de cuello. En este caso son 5.5, o bueno 5.6, pero yo lo redondeo a 5.5. Sería mi trazo número 5. Y sobre esta misma línea vamos a sacar la mitad de ancho de espalda, que recuerden que nuestro ancho de espalda es de 31, lo dividimos entre 2 y nos sale a 15.5. Voy a escuadrar de una vez esta línea. Recuerden que esta ya sería el número 6. Nuestra línea de ancho de espalda, bueno, nuestra marca de ancho de espalda la voy a escuadrar hacia la línea de sisa. De una vez voy a trabajar aquí para que no se me confundan. Sobre esta línea voy a bajar 4 centímetros y medio, que sería lo que es nuestra inclinación de hombro. Y de aquí a acá voy a sacar la mitad. Mido en total 15.5, le vamos a sacar la mitad, serían 7.75. Como casi llegando a los 8 centímetros. Antes de que se me olvide, les numero los pasos. Este es el 7, aquí bajamos, recuerden que 4.5, recuerden que aquí es un sexto de cuello, y también aquí hacia abajo. Entonces de aquí hacia acá sacamos mitad y mitad, ¿cierto? Acá recuerdan que en el talle espalda me metí 1 centímetro, y aquí en lo que es el talle delantero me voy a meter 1.5 centímetros, que viene siendo hasta este punto. Entonces digamos que aquí ya más o menos terminamos los trazos. Me voy a pasar a la línea de sisa. En la línea de sisa voy a trazar un cuarto de contorno de busto. Contorno de busto entre 4 son 20.37. Entonces aquí sobre línea de sisa voy a marcar 20 y voy a escuadrarlo hasta la línea de la cintura. Ya que escuadré, me voy a ir a la línea de busto, y aquí en la línea de busto vamos a trazar mitad de separación de busto. Nuestra separación de busto fueron 18, eso lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar a 9 centímetros. Entonces la mitad, que serían los 9, los vamos a colocar sobre esta línea. Aquí sería, este habíamos dicho que era el número 7 y este va a ser el número 8. Me voy a ir con la línea de cintura y voy a trazar un cuarto de contorno cintura, eran 18.25. Y de este punto, que ya sería el número 9, que es el cuarto de cintura, voy a trazar los 3 centímetros que dejamos normalmente en cintura para pinza. Acá sería el número 10. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar a dar un poquito de forma a nuestro talle delantero para que se vaya entendiendo un poquito más. Voy a empezar por la parte del cuello. Por la parte del cuello, ya saben, aquí como es la del delantero, vamos a utilizar la parte más curva de nuestra regla francesa. Yo voy a utilizar, recuerden que la parte interna, algo aquí así. Voy a unir esta línea con lo que vendría siendo el punto 7, que es la línea de inclinación de hombro. Luego voy a formar la sisa pasando por esta guía y hasta acá. Recuerden que empezamos por la parte más plana, pero que yo trabajo con la parte interna. Vamos a unir lo que vendría siendo nuestra línea de cintura con la línea de sisa, que sería hasta acá.
Bueno, ahora vamos a bajar esta línea y la vamos a escuadrar hacia la línea de cintura. Y vamos a dividir, espérame que me salió un poquito chuequita. Vamos a dividir los 3 centímetros que dejamos aquí en esta parte. Vamos a dar 1.5 centímetros a cada lado a partir de esa línea. De aquí vamos a bajar 4 centímetros porque las pinzas no suelen coserse hasta acá porque van a quedar picudas. Entonces tenemos que bajarnos al menos unos 4 centímetros. Y voy a unir esta nueva marca con la pinza. Ahora voy a hacer la línea que hice en la espalda, ¿se acuerdan? Que aquí es una línea guía desde la línea de cintura antes de los 3 centímetros de pinza hasta sisa. Voy a trazar esa misma línea. Desde sisa hasta donde me da la cintura, el cuarto de cintura sin los 3 centímetros extras de pinza. Bueno, voy ahora a medir esta línea y esta línea me da 20 centímetros. Habíamos quedado que en la espalda nos daba 17, en este caso en el delantero me está dando 20, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vamos a restar estas dos cifras para que la diferencia nos dé la pinza, entonces serían 20 menos 17, nos da una diferencia de 3 centímetros. Y estos 3 centímetros los vamos a dividir sobre esta línea de busto, es decir, 1.5 hacia arriba y 1.5 hacia abajo. Aquí vamos a dejar también 4 centímetros, el punto del busto. Este viene siendo, este centro, le llaman punto alto de busto, le llaman, algunos también le llaman punto cero a esta parte, no sé por qué, pero pues depende de como el sistema, ¿no? 4 centímetros y hacia abajo 4 centímetros y vamos a unir con esas marcas que hicimos. Ya tendría entonces mi pinza de costado y mi pinza de cintura. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recuerdan que también tomamos la medida del hombro. En la medida del hombro de espalda tenemos que rectificarla con la medida del delantero, ver si mide lo mismo y si no, pues corregir. Y aquí llega hasta el número 11. Entonces me voy a recorrer 0.5 centímetros y voy a corregir. Aquí corrijo para que me quede así. Aquí voy a borrar esta línea para no confundirlos, pero ya quedaría así lo que sería mi talle del delantero. Pero bueno, la parte azul, si alcanzan a notar, sería lo que es ya el trazo final. Sería el cuello, acá, acá. Bajo la pinza aquí, esta parte y aquí así, obviamente junto con esta. Bueno, aquí ya tenemos el trazo del delantero y de la espalda. Si se dan cuenta, el delantero siempre les va a salir más largo, que porque tenemos la cavidad del busto y eso hace que esto se salga más largo. Ya teniendo los trazos del talle delantero y de la espalda, vamos a hacer el desplome. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a extraer como tal únicamente el trazo que nos va a servir. No podemos decir que ya es un patrón porque aún no le hemos hecho transformación ni le hemos sacado los márgenes de costura. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Antes de recortar el patrón voy a cerrar la pinza tomando de aquí, ya medio le marqué el doblez aquí y le voy a cerrar con su otro lado, aquí así, ¿saben? Teniendo mucho cuidado de que el papel no se les rompa, pero ya que esté cerrada la pinza, si se les hace una marca muy picuda, lo suavizan con la línea, la curva francesa con la curva línea sastre. Para que cuando abra me va a quedar aquí un piquito, vean, aquí se ve el piquito del papel, porque si no lo hacemos nos va a faltar tela. Y lo mismo, antes de cortar el costado voy a cerrar la pinza en papel. Aquí sí se hace una deformación más pronunciada, entonces voy a agarrar mi regla y voy a corregir desde este punto hasta la cintura. Voy a agarrar mi regla, aquí estoy utilizando esta porque está chiquita, pero voy a unirlo así, vean. O sea, esta es mi nueva línea y me quedaría así, vean, con este como piquito porque acabamos de cerrar la pinza. La pinza del busto normalmente se dobla, o sea, si le damos por atrás se dobla hacia abajo, el doblez va hacia abajo y la de cintura pues va hacia el costado. Bueno, y así es como yo trazo el talle delantero y espalda. Se dan cuenta, aquí lo pegué con Durex para que se quedara fijo, pero la parte de las costuras las empalmé para que quedara al ras y entonces ya nos arrojara lo que es la medida correcta. En la parte de atrás yo le doblé el margen de costura que dejé porque no lo hice en tela,
pero se le tiene que dejar cinturas en tela para poder colocarlo, y entonces le pones alfileres al unir para que entonces compruebes que le queda a tu cliente. Si necesitas hacer algún ajuste, por ejemplo aquí que yo siento que a lo mejor le queda un poquitín de sobra esta parte, pues a lo mejor hay que hacer una pincita y cerrarla, y ya que esté cerrada entonces corriges también en tu patrón. Y listo, cualquier cosa déjamela saber en los comentarios, espero te haya gustado y no olvides suscribirte.